Luego de cumplir ampliamente con la meta de likes en el video anterior de las promesas del fútbol peruano, nos toca cumplir con la segunda parte de los contenidos más pedidos en el canal, porque nos hace ver la cantidad de talento en bruto que tiene el Perú, esperando que algún día nuestros dirigentes pongan a los profesionales adecuados para que puedan pulirlos y explotar a nivel internacional, porque estás en el verdadero canal de todo el fútbol peruano, estás en Sportstream. Empecemos dejando las cosas claras. Para esta selección solo utilizamos a futbolistas peruanos de 20 años o menos, pensando en que puedan ser titulares indiscutibles de aquí a 2 o 3 procesos eliminatorios. Es decir, jugadores como Percy Liza, Fernando Pacheco o Jairo Concha no serán incluidos en esta lista porque tienen más de 20 años. Repito, solo futbolistas peruanos de 20 años o menos serán incluidos. Otro punto importante es que valoraremos más a jugadores que hayan tenido procesos de selecciones menores, participaciones en torneos internacionales o partidos de primera división. Los que no cumplan estos parámetros quedarán afuera. Dejando en claro todo esto, vamos a revisar el segundo equipo de promesas sub-20. En el arco, un golero que bien pudo estar en el primer video, Máximo Sandy. El portero limeño de 19 años y 1,85 m estuvo en la selección peruana sub-17 del 2019 que casi nos lleva al mundial de la categoría. Lastimosamente, luego de tener buenas actuaciones en ese sudamericano, en la Universidad San Martín de Porres no tuvo mucho espacio, tapado por Diego Penny, y el año pasado en el Cienciano del Cusco tampoco le dieron oportunidades. Es por esto que tuvo que buscar nuevos aires y ahora está atajando en el Chancas de la Liga 2, esperando que pueda tener destacadas actuaciones para poder volver a jugar en primera división porque talento tiene. Pasamos a la defensa. Empecemos por la banda derecha, donde aparece Gilmar Paredes, el lateral derecho chiclayano de 19 años y 1,64 m. Fue figura destacada en la Copa Generación Sub-18 del año pasado y con su actual club, el Sporting Cristal, fue convocado para la Copa Bicentenario y la Sudamericana del año pasado, aunque no debutó, pero este 2022 jugó la Copa Libertadores Sub-20, donde destacó con 2 goles y está a la espera de su debut profesional con el equipo celeste. Si vamos ahora a la defensa central, encontraremos a Carlos Joao Montoya. El zaguero limeño de 19 años y 1,78 m fue parte de la selección peruana sub-17 del 2019, siendo uno de los jugadores claves. Con su club Alianza Lima, debuta en el 2020 en la Liga 1, pero también estuvo presente en la Copa Libertadores de ese año, donde llega a jugar contra el Nacional en Uruguay. El año pasado, tras la lesión de Jefferson Portales, jugó una buena cantidad de partidos en el Alianza Lima campeón y este año espera hacer su debut en el equipo blanquiazul. Pasamos a su compañero en la saga central. Nos referimos a Leonardo Díaz, el defensa iqueño de 18 años y 1,82 m. Fue el capitán de la selección peruana sub-15 del 2019. Lastimosamente la pandemia no le permitió seguir con las selecciones de menores, pero con su equipo, el Sporting Cristal, jugó este año la Copa Libertadores Sub-20 y está a la espera de su debut profesional. Y para acabar con la zona defensiva, pasamos al lateral izquierdo, donde hay varios prospectos, pero nos quedamos con Sebastián Cabero. El zurdo limeño de 19 años y 1,75 m estuvo en la selección peruana sub-17 del 2019. Con su club Alianza Lima, debutó profesionalmente el 2020 en la Liga 1 frente al Melgar de Arequipa. Estuvo convocado a la Copa Libertadores de ese año, logrando jugar unos minutos frente al Estudiantes de Mérida en Matute, aunque el año pasado estuvo jugando en Alianza Universidad de Huánuco con una buena cantidad de partidos disputados. Este 2022 volvió a Alianza Lima, donde espera tener minutos con el técnico Carlos Bustos. Pasamos al medio campo, donde tenemos una promesa sobre todo por el buen campeonato que está haciendo. Nos referimos a Adrián Ascuez, el volante de contención limeño de 19 años y 1,80 m. En sus inicios pasó desapercibido, pero tras sus buenas actuaciones en el Deportivo Municipal desde el 2020, en que debuta profesionalmente en Primera División, ha sido habitual convocado a la selección peruana sub-20, aunque aún no juega en competiciones oficiales. Pero en el Muni, desde el 2020, está dando que hablar, pero este 2022 está haciendo su año con goles y asistencias, lo que ha llamado la atención de todos los medios e hinchas de a pie.
Esperemos que siga con ese crecimiento, sobre todo en los torneos internacionales. Pasamos a los extremos ofensivos. Empezamos por uno de los más pedidos del video pasado, Joao Grimaldo. El atacante limeño de 19 años y 1,75 m fue parte de la selección peruana sub-17 del 2019, sobre todo recordado por el bullying mediático de la fanaticada peruana. Muchos decían que tenía vara. A pesar de todo, siguió con su progreso en el Sporting Cristal, donde debuta profesionalmente en el 2020 en la Liga 1. Pero su mejor versión fue en la Copa Libertadores Sub-20, tanto del 2021 como la de este año 2022, donde llega a anotar 2 goles. Mientras que en el primer equipo rimense es habitual pieza de recambio desde el 2021, siendo un jugador ultra ofensivo con goles y asistencias en su haber, otra futura promesa de nuestro balompié. Pasamos al lado izquierdo, donde hasta 2 selecciones se lo están peleando. Nos referimos a Sebastián Piñao. El extremo chileno de 19 años y 1,88 m tiene doble nacionalidad y desde hace 2 años es convocado por ambos países para defender a la roja chilena o a la bicolor peruana, aunque él ya confesó que quiere estar con la blanquirroja por todo el cariño que le tiene, ya que desde niño hizo todas las menores aquí. Aunque ojito, que ya está jugando amistosos con la selección mapocha desde el año pasado. Con su club, Alianza Lima, aún no juega oficialmente, sino que tuvo que ser traspasado a la Universidad César Vallejo para debutar profesionalmente el año pasado, donde tampoco tiene gran cantidad de partidos, por lo que volvió a la Victoria, donde jugará el torneo de reservas de este 2022, esperando que pueda tener un espacio en el equipo principal, aunque parece complicado con tantos delanteros en el equipo de Carlos Bustos. Y como enganche, un futbolista que particularmente no creo que está ahorita para ser seleccionado, pero la gente de seguro estará pidiéndolo por lo que les vendió la prensa en su momento. Nos referimos a Oscar Pinto. El creativo limeño de 1,77 m fue parte de la selección peruana sub-17 del 2019 y con sus buenas actuaciones se metió a la fanaticada peruana al bolsillo, aunque solo jugó los 90 minutos en la derrota frente a Paraguay. Luego era habitual pieza de recambio. Llegó a anotar 3 goles y dio 4 asistencias en ese sudamericano. Ese fue el mejor mes de toda su carrera hasta ahora, porque en la San Martín solo pudo anotar un gol en un partido de Copa Bicentenario frente a los Caimanes de la Liga 2 y luego nada más. En el equipo santo apenas jugó 6 partidos en ese 2019, 5 encuentros en el 2020, luego es transferido a Alianza Lima junto con Jairo Concha, pero no corren con la misma suerte. Mientras que Concha era figura en el primer equipo, Pinto apenas disputaba 38 minutos contra el Cienciano del Cusco. Ahora, preguntan por qué Pinto no suena ni truena, es un misterio. Se sabe de sus lesiones, pero para marginarlo tantos años, se vocea de un tema disciplinario y hasta de madurez. No saber llevar la fama mediática que por allí lo hizo pensar cosas que no son, podría ser una respuesta. Por eso es importante dejar tranquilos a estos muchachos. No todos estamos para poder tener los pies en el piso ante tanto halago de la prensa e hinchas. Esperemos que su carrera pueda levantar porque talento tiene, pero debe trabajar más. Pasamos a la delantera, donde tenemos a 2 puntas. Empecemos con Héctor Bazán. El atacante limeño de 20 años y 1,85 m no perteneció a ninguna selección menor, aunque fue sparring de la selección peruana adulta. En su ex equipo, la Universidad San Martín de Porres, debutó profesionalmente en el 2019, aunque no tuvo muchas oportunidades en las 3 temporadas con el equipo santo, pero este año fue transferido al Zakynthos de la segunda división de Grecia, donde ya lleva anotados 3 goles con una asistencia dada, esperando que pueda seguir creciendo futbolísticamente en Europa, ya que es de los pocos delanteros peruanos en el viejo continente. Mientras que su compañero en el ataque sería Marlon Perea. El delantero iquiteño de 19 años y 1,75 m explotó recién el año pasado en la Copa Generación, donde fue goleador y campeón con el Cristal. Si bien no perteneció a ninguna selección menor, jugó este 2022 en la Copa Libertadores Sub-20 con el equipo rimense, donde marcó 2 goles. Espera poder debutar profesionalmente en la primera división peruana. Así que, más que ser un futbolista de buen presente, es una promesa en la delantera nacional. Pero así como él, hay cientos de buenos talentos peruanos esperando una sola oportunidad, aunque lo que la gente pide son los legionarios, extranjeros de 1,90 m, ojos azules y cabello rubio con ascendencia peruana, adolescentes
que ni debutan profesionalmente, pero que ya los piden a la bicolor. Por eso, pedimos unos 2000 likes en este video y sacamos un 11 con los mejores prospectos de futbolistas peruanos formándose en el extranjero. Solo me queda agradecer a los miembros que hacen posible que sigamos haciendo videos como estos. Si no están suscritos, denle al botón rojo, que es gratis, y los mantendré informados de todo el fútbol peruano. Les dejo con estos videos que también les van a gustar.